¿Estamos en vivo ya? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Pesquiera, peruano. Tengo este canal, El Historiógrafo. Estamos en línea con Valeria, que es parte del equipo del Historiógrafo, y con Oscar, un sagrado guerrero tebano, a quien agradecemos la aceptación a la invitación para el directo de hoy día. No tengo la suerte de conocerlo en persona todavía, pero ya hemos tenido algunas conversaciones muy agradables. Siempre es muy simpático conocer gente que comparte la pasión por uno, que uno tiene por la historia, y que además siempre está contrastando fuentes, buscando nueva información, porque si hay algo que está claro es que el aprendizaje nunca acaba. La materia de hoy, voy a hacer una breve introducción y luego iremos a la materia. La hipótesis sobre la cual vamos a hablar hoy es si es que los pactos germano-soviéticos eran sostenibles en el tiempo. Es decir, vamos a centrarnos en las relaciones diplomáticas entre la Alemania nazi y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y vamos a tratar de entender por qué no tuvieron éxito en el tiempo, por qué Alemania toma la decisión que toma de cortar el canal diplomático y pasar a la acción ofensiva militar. Y es importante entender esto porque creo que es unánime entre todos los que gustamos de estudiar la historia militar que el Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial ha sido sin duda el enfrentamiento más colosal, más destructivo, el que más cantidad de bajas ha causado, tanto a nivel militar como a nivel civil. Se calcula que, y claro, esto depende mucho de las fuentes, pero aunque no es materia del video, solo para ponernos en contexto, se calcula que por el lado soviético podrían haber habido más de 20 millones de bajas entre civiles y militares. Por el lado alemán quizás podríamos estar entre 8 o 9. Hay datos que son realmente brutales, como por ejemplo que en poblaciones como la de Bielorrusia, Polonia, Ucrania, cerca del 20% de la población podría haber fallecido. Y es que recordemos que dependiendo del año, digamos, ambos bandos, por ejemplo, aplicaron políticas muy duras de tierra quemada, ¿no? Lo cual ciertamente afectaba también a la población civil. Para entender un poco, digamos, los alemanes ciertamente pensaron que con la Operación Barbarossa, el 22 de junio de 1941, iban a lograr una victoria en no más de 6 meses, ¿no? Iban a tener una victoria antes que acabe el año 41, replicando lo que había pasado en Francia, es decir, con una táctica de movimientos rápidos, envolviendo a las tropas enemigas y capturando objetivos claves, en este caso Leningrado, Moscú, y los recursos estratégicos de materias primas en el sur. De alguna manera se lograría una victoria rápida. Todos sabemos ahora, sin embargo, que esta guerra estaba destinada a durar 4 años y se convertiría en una guerra de desgaste, la guerra más brutal, en donde lamentablemente se rompieron todas las reglas y digamos, si vamos a comparar qué otros episodios del Frente Oriental o de la guerra en general se pueden comparar con Barbarossa, vamos a encontrar otros eventos también en Barbarossa, la batalla de Dnieper, por ejemplo, donde von Manstein con su grupo Ejército Sur trata de resistir en la orilla occidental del Dnieper. Ahí participan 4 millones de soldados. Y quizás la más cercana a Barbarossa es Bagration, en junio del 44, en donde prácticamente esta ofensiva soviética saca de combate a todo el grupo de ejércitos centro-alemán. También hay datos peculiares, y con esto acabo ya para pasar a la parte diplomática. Por ejemplo, en la batalla de Silo se dice de que se habría producido la mayor barrera artillera en toda la historia militar. Y un dato de Carlos Caballero Jurado, probablemente uno de los historiadores occidentales que más saben del Frente Oriental, a mí se me quedó grabado cuando él dijo que, por ejemplo, en la Operación Ciudadela, el primer día de la ofensiva alemana, los alemanes dispararon más proyectiles que en todas las campañas de Polonia y Francia juntas. Esto solamente para entender un poco la magnitud de lo que es el Frente Oriental. Y claro, nosotros en junio del 44 estamos pensando en Normandía, y sin restarle mérito a esta extraordinaria operación anfibia, al final son 156.000 tropas, y el séptimo ejército alemán en Normandía tiene 40.000 efectivos en las playas, mientras que en Bagration
los números son simplemente alarmantes. Entonces, creemos importante por esto entender por qué no tuvo éxito el canal diplomático entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, porque lo que pasó, es decir, el fracaso de la vía diplomática y el pasar a la vía militar, sí, sencillamente creo que nadie puede negar que ocasionó el mayor conflicto en términos de envergadura, bajas y destrucción de la historia de la humanidad. Ahora sí, yendo a la parte diplomática, Oscar, muchas gracias por la invitación y te quería proponer comenzar primero a revisar, digamos, los antecedentes diplomáticos entre Alemania y la Unión Soviética, remontándonos, si te parece, hasta Brest-Litov, luego revisando un poco Rapallo, llegando a los acuerdos de agosto del 39, y luego ver por qué, digamos, Alemania toma la decisión que toma y cuál era también la posición de la Unión Soviética. Si te parece, empezamos por ahí, Oscar. Mira, en el nacimiento de la Unión Soviética existió rápidamente acercamientos diplomáticos por necesidad entre la Unión Soviética y diferentes países. Uno de los primeros, el de Rapallo, que se firma en Italia, Alemania y la Unión Soviética firman un tratado de amistad en el cual lo principal son áreas económicas. La Unión Soviética quiere industrializarse rápidamente y pese que los primeros planes cuatrienales, Stalin, buscan otros elementos de la economía como prioridad industrial, les sirve tener una alianza con diferentes países capitalistas alrededor del mundo. Establecen alianza no solamente con Alemania, también lo establecen con Inglaterra, por poner un ejemplo. Y estas alianzas a Alemania les sirven de sobremanera, producto de que les permiten inclusive experimentar en lo militar, en la producción de armas que tienen prohibidas en la Unión Soviética. Y de hecho, ustedes van a ver que casi todos los expertos de tanques de Alemania en algún momento pasaron por la Unión Soviética experimentando con tanques soviéticos. Eso es algo que se hizo y que fue bastante fructífero para después la creación y el desarrollo tanto de la Wehrmacht como de la Armapanzer. Oscar, disculpa, ¿es cierto, has escuchado tú algo de que incluso, porque dentro de las armas que tenían prohibidas los alemanes por el Tratado de Versalles, no podían tener, como tú has dicho, tanques, pero tampoco aviación? Tampoco aviones. Y he escuchado que incluso llegaron los alemanes a tener un aeródromo en Lipetsk, donde tenían pruebas no solo de blindados, como tú dices, sino también de, digamos, aviación militar, la cual estaba prohibida. Sí, de ambas, a ver, y de otras áreas. Por ejemplo, Alemania subcontrató en diferentes países la producción de algunos tipos de cañones, de pequeños submarinos que después le sirvieron para cuando se rearma submarina, tomarlos como entrenamiento, como máquinas de entrenamiento. Principalmente en este caso fue Holanda la que sirvió a Alemania, en el caso de los submarinos. Pero en todos los demás casos, en las áreas militares estratégicas y de desarrollo, la Unión Soviética fue fundamental. Y de hecho, los futuros estrategas alemanes bebieron de lo que estaba planteando Tukhachevsky, de lo que estaban planteando la Academia Militar Fuchs, estaban bebiendo de eso. Bebían de esa información y para ello era central. Uno pensaría que llegando la Alemania nazi, a ver, esto se acabaría. Sí, obviamente hay una disminución, pero Alemania es un importador de materias primas en dos puntos fundamentales: hidrocarburos y alimenticio. Alemania necesita esos dos productos. De
forma fundamental. No solo, no, aparte de otros muchos productos como el hierro, el molibdeno, el níquel, hay un montón de productos esenciales para el rearme que plantea la Alemania nazi que ellos necesitan. Oscar, discúlpame, y si me permites, y de la misma manera como Alemania necesita estas materias primas, la Unión Soviética necesitaba la tecnología alemana para mejorar su industria, y por eso hay similitudes, digamos, entre Rapallo y luego lo que vamos a ver en el 39. De hecho, a ver, Rapallo y los tratados complementarios a Rapallo se inscriben en la Sociedad de Naciones el año 36. O sea, pese al enfriamiento de las relaciones que hay con la Alemania nazi, encontramos que pese a ese enfriamiento, los intercambios continúan. Y el tratado se hace válido y se inscribe en la Sociedad de Naciones como un tratado vigente. ¿Cómo ves, Oscar, el tema de, porque obviamente tú levantas un punto sumamente interesante, ¿no? Uno podría haber pensado que con la llegada en el 33 del nazismo en Alemania, esto se iba a revisar, pero por otro lado, salvando las grandes distancias, por supuesto, pero la República de Weimar también combatió al comunismo. Entonces, claro, pero una cosa es que tú combatas al comunismo internamente y otra cosa es tu política exterior. No necesariamente una cosa, digamos, no necesariamente tienen que ir de la mano en ese aspecto. Entonces, si bien la República de Weimar combate al comunismo, digamos, este tratado de Rapallo saca tanto a los soviéticos como a los alemanes de un aislamiento. Los soviéticos sí, yo creo que podían haber tratado de llegar también a las potencias occidentales, pero recordemos que estas habían intervenido en la guerra civil, entonces era un poco más delicado el tema, ¿no? Sí, y principalmente el deseo por una parte de la Unión Soviética de crecer y también la dependencia de la Europa occidental de los hidrocarburos y de los alimentos que se producen en la Unión Soviética en forma brutal. Eh, Tenemos que pensar que Alemania durante estos años va tomando en forma pacífica al principio territorios que también son agroimportadores. O sea, todos los territorios que va tomando Alemania son agroimportadores, por lo cual la necesidad de ser un tratado mucho más amplio y grande y amistoso con la Unión Soviética, desde el punto de vista económico, se ve como necesario e inclusive imprescindible si es que puedes entrar en conflicto O sea, con las potencias occidentales. tú te refieres, Oscar, digamos, digamos, una vez que Alemania invade Dinamarca, Noruega, luego los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia, todos estos países también son deficitarios en temas como petróleo y alimentos. Entonces, la necesidad alemana de tener acceso a estos, no solamente por su propio ejército, sus propias fuerzas armadas, su propia población civil, sino de los territorios ocupados, la necesidad era más apremiante aún. Absolutamente apremiante. Por lo cual, pese a que la literatura soviética lo dice bien, ya, a ver, la Unión Soviética intenta primero pactar por los aliados occidentales y al no lograr un trato en que Polonia le permitiese establecer bases en su territorio, que le interesaba mucho a la Unión Soviética, establecer bases en la zona de Polonia Oriental, la Unión Soviética, no pudiendo establecer tratados económicos más profundos con Inglaterra o con Francia, prefiere fortalecer sus tratados ya vigentes con Alemania. Y de hecho, lo podemos ver, antes que el tratado de no agresión, lo primero que hay es un pacto de crédito. Ese es el del 19 de agosto del 39. Sí, 19 de agosto del 39. De hecho, hay una página web que hemos estado revisando nosotros dos, donde salen todos los memorándum, todos los tratados, todo lo que se ha firmado entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Antes de entrar más al del 39, Oscar, si me permites, yo quisiera hacer un comentario. No deja de ser interesante lo de Rapallo en abril del 22, porque Brest-Litov no pasa mucho antes, ¿no? Es el 3 de marzo del 18. Lo que pasa es que muchos olvidan que en la Primera Guerra Mundial Alemania gana en el frente oriental y Brest-Litov, de hecho, es un tratado donde digamos, por el lado soviético o de la futura Unión Soviética se pierden zonas como Polonia, Finlandia, los países bálticos, parte de Rumania, entre otras cosas.
Por supuesto que nos olvidamos de eso porque luego Alemania pierde en el frente occidental y todo esto, Verasavia también la pierden de Rumania, pero todo esto queda anulado y nos olvidamos, pero no, y además quiero hacer un comentario vinculado al inicio cuando hablábamos de, digamos, de lo duro que ha sido el frente oriental en la Segunda Guerra Mundial, y es que en la Primera Guerra Mundial muchas veces nos olvidamos que Alemania ocupó territorios soviéticos casi de la misma magnitud que en la Segunda Guerra Mundial, pero con un comportamiento militar ejemplar, a diferencia de lo que va a ser luego la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá, digamos, de que los alemanes en esta victoria en el frente oriental en la Primera Guerra Mundial respetaron prisioneros, respetaron a la población civil, de todas maneras no deja de haber sido un conflicto intenso, y es interesante, digamos, ver que unos cuantos años después, 4, ya estábamos firmando Rapallo, que es un antecedente, porque además, cuando comencemos a hablar de lo del 39, Oscar, digamos, en Rapallo, claro, empiezan, digamos, renunciando a cualquier exigencia de reparaciones militares, exigencias entre los nacionales de los diversos territorios, digamos, el tema económico que tú has mencionado. Alemania renuncia a ciertos créditos que le había dado a los soviéticos a cambio de tener el monopolio de transmitir, digamos, la tecnología alemana para el beneficio de la industria soviética, pero tuvo también un acuerdo secreto, que fue, bueno, ya sabemos, el que tú has comentado muy bien, el de que le permitía a Alemania experimentar con las armas prohibidas. Y luego, con lo de Rapallo, vemos ya antecedentes, digamos, de lo que va a pasar en el 39. Entonces no deja de llamar la atención esta relación de años que venía teniendo el régimen soviético con el alemán, bueno, cambiándolo por el gobierno nazi en el 33, pero es realmente interesante ese paralelismo, ¿no? Bueno, a ver, estamos claros. Pese que la Unión Soviética es heredera del Imperio Ruso en lo territorial, no en lo estatal. Por lo cual la Unión Soviética, justo en esta época, en la del año 22, está muy cercana a gobiernos de izquierda en Alemania. ¿Ya? Posteriormente, como pasa en casi todos los gobiernos, la necesidad económica para ambas partes, y militar, principalmente para Alemania, hace que este tratado sea fundamental. Literalmente no se lo pueden sacar de encima y no se lo quieren sacar de encima. Es lo que les va a permitir a la Wehrmacht rearmarse. Pensemos que los planes de rearme no son solamente construir una base industrial militar que te permita armar un ejército, sino que también tienes que generar un plan de ampliación en tus infraestructuras, en tu entrenamiento, en tu capacitación de oficiales, en el entrenamiento de estos oficiales. Tenemos que pensar que desde el 36 que comienza, o 35 que comienza claramente el rearme, al año 39, el ejército alemán pasa de 100.000 hombres a tener un ejército de 3.800.000 hombres. Eso requiere miles de oficiales, miles de suboficiales y también tropas entrenadas, decenas de miles de vehículos. La Wehrmacht ya ni siquiera va a ser un ejército de infantería como lo era el ejército prusiano. Va a tener decenas de miles de vehículos y va a tener que tener centenares de miles de caballos. Y eso sí, ese es un punto bien importante, Oscar, porque muchas personas creen en el mito, digamos, de que las tropas alemanas ya estaban totalmente mecanizadas, y la verdad es que incluso para esta campaña soviética en el 41, en Barbarossa, el aspecto de los caballos era trascendental para gran parte de las tropas. Y si la memoria no me falla, solo para ver los números, me parece que en Barbarossa Alemania, como tú dices, llega a comprender 3.800.000 soldados en la invasión entre los tres grupos de ejércitos. Me parece que más de 6.000 aviones, 600.000 caballos, Stukas, más de 4.000 tanques, más de 4.000 vehículos ligeros, 7.500 piezas de artillería. Es decir, digamos, todo lo que avanzan en estos años que mencionas es impresionante, ¿no? A ver, el parque de camiones solamente alemanes en Barbarroja, solamente camiones alemanes en Barbarroja, son 30.000 camiones. 30.000 camiones. Es una proeza técnica, 4.000 tanques, cerca de 15.000 vehículos ligeros. Tenemos otro tipo de vehículos, autos, pequeños 4x4, estos vehículos de blindados de personal.
tiene vehículos de reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Son cerca de 100.000 vehículos en total los que tiene la Wehrmacht para el año 41. El año 35 literalmente no tenía nada. Y eso en gran Armar parte es, a la colaboración con los soviéticos, ¿no? sí, en parte gracias a la colaboración con los soviéticos, que durante años les pasan materias primas esenciales para que Alemania pueda resistir. De hecho, eh, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, los británicos tienen un plan de bloqueo súper clarito, saben lo que tienen que hacer. Se dan cuenta que el bloqueo no funciona, y si el bloqueo no funciona es porque Alemania obtiene todo lo que le hacía falta en la Unión Soviética. Claro. Y un tema, entrando digamos, hemos hablado de Rapallo, entrando un poco a lo que ya es, digamos, el pacto del 39, que primero es un pacto, claro, porque la mayor cantidad de gente piensa, digamos, en el pacto de no agresión, ¿no? Luego se piensa en este protocolo escondido, que era cómo se dividían Alemania y la Unión Soviética, lo que es Europa Central. Y Polonia, para empezar, Polonia en la mitad, digamos, la Polonia occidental germánica, la Polonia oriental eslava, este protocolo también, secreto que ahora ya se conoce, pero creo que la mayoría de personas no conocen el detalle digamos, de todo lo que se colaboró en el plano económico, y además me atrevería a pensar, Oscar, gracias a fuentes que tú me has proporcionado además, que habían sectores muy importantes en ambos bandos que apostaban porque la paz se mantenga. Hay un Weizsäcker, un miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, un secretario del Ministerio de Relaciones que Sí, él vaticinó, el documento que te pasé. Tú me lo pasaste, y él vaticina que aunque conquistemos Moscú o lleguemos más allá, el pueblo alemán va a sufrir, nuestra economía va a colapsar, y esto no se va a lograr, aunque lleguemos a Moscú o a los Urales, no se va a lograr una paz y el pueblo alemán va a sufrir. Él lo dijo. Entonces, creo que no está hablando solo, me parece que hay sectores importantes en ambos lados. ¿Tú qué piensas sobre eso? A ver, vamos a ir por partes. Primero, explicar los tratados. Siempre se habla del tratado donde se divide en el este de Europa, y el protocolo secreto del tratado de no agresión, ¿ya? Pero mucho más importante es que eso no se hace si no hay un tratado anterior de crédito de la Alemania nazi a la Unión Soviética. La Alemania nazi le da un crédito de 1.000 millones de Reichsmarks a la Unión Soviética para compra de material industrial. ¿Garantizado al 100%? Que la Unión Soviética puede ocupar desde el primer día. Es un tratado pero espectacular para la Unión Soviética. La Unión Soviética le puede pedir material industrial a la Alemania nazi específico, la Alemania nazi se lo da, le cobra un 5% y después de 10 años le devuelve el 0.5%. O sea, el interés es bajísimo, o sea, es un trato como lo quisiera cualquier Estado. El tratado es expandido a la compra de materias primas por parte de Alemania. La Unión Soviética le entrega materias primas en forma brutalmente eficiente y a raudales. Incluye cerca de 1.000 millones de toneladas de grano el primer año. El primer año. Casi 800.000 toneladas, 800.000 barriles de gasolina, que literalmente es lo que necesita la Wehrmacht para moverse y más, ¿verdad? Inclusive la Wehrmacht puede almacenar gasolina gracias a la Unión Soviética. Y estos materiales lo obtiene a través de diferentes pactos complementarios económicos que van en crecimiento. En el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, al parecer, hay mucho interés porque estos pactos continúen y se amplíen. Durante el año 40, este pacto se revisa, no solamente se revisa, se amplía, Alemania amplía el crédito hasta el año 41, hasta enero del 41, Alemania amplía sus pedidos y sus tratados económicos con respecto a materia alimenticia. Probablemente ya en esta época, para acumular material,
para que durante la época de Barbarroja no se quede sin alimento, no se quede sin petróleo, etcétera. Pero se desarrollan ampliaciones de los tratados comerciales con la Unión Soviética. E inclusive llegan a, más allá del pacto de no agresión, se firman protocolos secretos de demarcación y amistad entre ambos. Y como te mostré en los cables diplomáticos, donde están, tenemos la suerte de que los aliados occidentales pillaron los cables diplomáticos alemanes, los compilaron y hoy en día están en línea, digitalizados y en inglés. Tenemos miles de cables diplomáticos entre la Unión Soviética y Alemania desde el año 39 hasta el año 41. Oscar, lo que tú describes me lleva a mí a una reflexión, ¿no? Porque muchas personas dicen, pero ¿cómo digamos, regímenes tan antagónicos que claramente se detestaban, por decirlo menos, llegan a un acuerdo? Bueno, y yo, digamos, revisando un poco la historia, desde tiempos inmemoriales, no es poco frecuente, digamos, de que dos estados enemigos, que incluso pueden estar en estado de guerra, cesan las hostilidades para juntarse frente a una amenaza común y de ahí verán qué hacen, o como en este caso, de repente, porque hay intereses, no sé si de corto o mediano plazo, que favorecen, tú has descrito claramente, Alemania necesitaba las materias primas, la Unión Soviética necesita los productos manufactureros de Alemania, entonces había una necesidad recíproca que más allá de la ideología, que bueno, esa es otra discusión, si son similares o no, pero más allá de cualquier cosa, digamos, de ideologías, acá había una necesidad clarísima, recíproca, ¿no? Sí, o sea, a ver, Alemania había firmado diplomáticamente con Italia, con varios países, con Japón, el pacto anticomintern, que estaban contra la internacional comunista. Y aún con eso se pactó. Las necesidades económicas son tan brutalmente grandes, que de repente no te queda otra. De hecho, te lo explicaba como, inclusive en el área militar. Alemania, en guerra frontal con Inglaterra, durante los periodos de más intensa guerra con Inglaterra, le vende uno de sus cruceros más modernos a la Unión Soviética. Un crucero de la clase Almirante Hipper, de nombre Luzhou, no confundir con el Luzhou que después va a ser Deutschland, el crucero bolsillo, el acorazado bolsillo, sino que un crucero de la clase Almirante Hipper, de lo más moderno que tiene la Alemania nazi. Se lo vende a la Unión Soviética. Esa es la necesidad que tiene para pasarle cosas a cambio de materias primas de la Unión Soviética. Y tú me contabas, Oscar, y yo lo he verificado en las fuentes que has tenido la amabilidad de compartir, incluso, digamos, los soviéticos tenían el derecho de ir a inspeccionar in situ, digamos, las industrias alemanas, y una cosa que a mí ya me parece, digamos, que grafica la necesidad mutua que había por mantener esta relación, es que incluso entre la información que tú me has pasado, hay un acuerdo entre la Gestapo y la NKVD que me lleva a cuando yo estaba hablando de los videos de Patton y hablaba de, digamos, el intercambio de información entre la OSS, la antecesora de la CIA, o sea, la Office of Strategic Services, antecesora de la CIA, con la NKVD, y cuando tú me has mostrado esto, me remonté y dije, pero la magnitud de necesidad es tal que la Gestapo está intercambiando información con la NKVD, es que esto es brutal. Sí, la necesidad es eliminar polacos. Es triste. Hay una participación y complicidad de la UNKVD en eliminar a la intelectualidad polaca, que también lo vamos a ver después con los crímenes de la Unión Soviética contra los civiles polacos. Por ejemplo, Katyn, que mucho tiempo se pensó que había sido del lado alemán y bueno, ahora ya se sabe que fueron los soviéticos, ¿no? De hecho, hay historiadores que hablan de que eventos como el de Katyn, como eventos similares que pasaron en el lado alemán de la frontera, hubiesen sido parte de una acción coordinada. Y están coordinados producto de estos lazos diplomáticos que hay entre ambas agencias secretas, entre las SS, tanto es la coordinación, Oscar, tanto es la coordinación, Oscar, que incluso hubo traslado de personas del lado oriental al lado occidental. O sea, los alemanes que estaban en zona soviética regresaban al lado occidental y viceversa. Sí. Así de organizados estaban. Sí.
Sí, así, buscando enemigos políticos a un lado y al otro y entregándoselo, así estaban, ¿ya? Así que vemos que esta relación llegó a mucho más. Sabemos que toda esta relación diplomática, habían diplomáticos alemanes y gente del Estado alemán que quería profundizarla, y que de hecho se intentó, intentando meter a la Unión Soviética en los pactos que tenía la Alemania nazi, pero Hitler y sus generales y su ejército, principalmente el ejército alemán, no estaba por la tarea, ¿ya? El ejército alemán era un ejército profundamente anticomunista y hoy en día tenemos datos bastante claros que el ejército alemán, por la suya propia, empezó a organizar la invasión a la Unión Soviética mucho tiempo antes de, Bueno, y de esto no que es materia Hitler de, esto no es materia cambiara del la video. política diplomática. Esto no es materia del video de hoy, pero cuando dices esto de que por la suya propia, en efecto, y tanto es así que en la misma Operación Barbarossa lo engañan a Hitler, ¿no? Porque Hitler, con sus limitaciones de formación y todo, tenía esta noción de la guerra económica. Luego, en el 42, va a imponer, digamos, su visión de atacar hacia los recursos estratégicos del sur y hacia el Cáucaso, más allá que al final Leningrado sale de la nada, pero él en el 41 también tenía esa visión y sin embargo los militares un poco como que lo engañan y lo jalan a esta ofensiva de 3 grupos de ejércitos, ¿no? Sí, a ver, la ofensiva se plantea con 3 grupos de ejército, pero Hitler quiere darle la prioridad al grupo de ejército del sur, porque Ucrania es central principalmente para el área de la alimentación y después para proyectarse en el Cáucaso, que lo necesitan sí o sí. O sea, Alemania sin eso le es muy complicado mantener la guerra y también sacar a la Unión Soviética del tema. Son los militares de la de la Alemania nazi los que van proponiendo esta invasión y los que, eufóricos por sus victorias continuas, por su mejor manejo doctrinal, por que realmente la Wehrmacht está mucho más avanzada que el resto de los ejércitos del mundo en coordinación, y que piensan que pueden barrer con la Unión Soviética en 4 o 6 semanas, que le dicen a Hitler, oye, este es el momento para ganar prestigio, para conquistar y tener el level round. Claro, ahí Vamos hubo con un este cálculo, pacto. hay un cálculo, Oscar, terrible, porque claro, la Unión Soviética no es Francia, las distancias son otras, los retos logísticos otros, atacan en un frente de casi 3.000 kilómetros. Eh, Mm, además, digamos, llegar a Moscú no el, hubiese cambiado. Moscú ciertamente es un centro de comunicaciones importante, había cierta industria, pero bueno, ya ahora sabemos que gran parte de la industria estaba a través de los Urales. Hay historiadores que sostienen que la capacidad de reclutamiento soviética es impresionante. Llegan a reclutar 34 millones durante la guerra, no al mismo tiempo, obviamente, ¿no? Al mismo tiempo creo que deben arribado a 13 o por ahí, pero digamos, o sea, esta visión alemana de patear la puerta, envolver, o sea, replicar Francia en la Unión Soviética, claramente era un plan que estaba mal concebido. Pero mi pregunta antes de seguir en esto es, si digamos Alemania por la vía diplomática, con todo el esfuerzo y con todos los antecedentes, digamos, que estamos revisando desde años atrás, todo este esfuerzo diplomático, ¿qué hace? Ok, el ejército era anticomunista, pero ¿qué hace que se cambie de la vía diplomática a la militar? Porque claro, si creemos que la invasión fue por aspectos puramente económicos, para asegurar los cereales, para asegurar los minerales, para asegurar el petróleo de los pozos de Bakú, a los cuales no se llegó nunca, pero sí se llevó Maikop, pero eso tú lo hablabas en un directo con Sergio, ¿no? Maikop, Alemania no tenía, o sea, primero que los rusos destruyeron los campos de petróleo y segundo que no había la logística para poder explotar el petróleo. Pero digamos, si ya diplomáticamente la Unión Soviética te proveía el petróleo y los minerales y el alimento que necesitaba, ¿por qué cambiar al plano militar y, digamos, arriesgarlo todo cuando ya esto estaba fluyendo? Tanto podía pesar en el ejército el tema ideológico, es que es algo que me cuestiono, ¿sabes? ¿No? hablaríamos de 3 puntos, yo creo, 3 puntos centrales. Primero, una desconfianza hacia la Unión Soviética visceral.
la Unión Soviética está pidiendo a la Alemania, y todos estos créditos son para comprar material industrial para armar una industria de la guerra, de alta tecnología. ¿Ya? Eh, Alemania piensa que la Unión Soviética todavía no tiene esta industria. La tiene hace rato, la armó en los años 30. ¿Ya? Lo que está haciendo la Unión Soviética es dar pasos adelante en esta industria, es obtener la complementación tecnológica que necesita para llevar esta industria a ser lo que después fue hegemónica en el mundo en producción tecnológica de aviones, de tanques, de cohetes, etc. Esos saltos están dando la Unión Soviética, pero la Unión Soviética ya tiene una industria militar, y aquí les juegan contra los militares alemanes no solamente su propio éxito, sino que también su anticomunismo. Se escucha hasta el día de hoy de que el comunismo, como el peor de los regímenes, no produce nada, no, la gente se muere de hambre, no es capaz de sostener nada. Pero la Unión Soviética, durante la guerra y con todas las pérdidas territoriales, tiene para armar a 30 millones de hombres. Pero también tuvo la ayuda de los Estados Unidos de Norteamérica, que no fue del No es menor, pero si uno ve el préstamo y arriendo, un quinto de todo el préstamo y arriendo va a la Unión Soviética. La mayoría va a Inglaterra. ¿Ya? Y Inglaterra con lo mismo no es capaz de armar la misma cantidad de divisiones, ni de movilizar un ejército tan grande, ni nada. Sí, la ayuda norteamericana sirve, pero son los propios soviéticos los que se paran. De repente, Oscar, más allá de estos sectores de los cuales hablábamos que realmente creían en que esta relación de paz debía perdurar en el tiempo, algunos sectores conservadores de repente no lo pensaban así, y de pronto entonces, claro, la paz, que además es sintomático que la paz se firma por 10 años, ¿no? Tampoco es tampoco es eterna, pero también pasa algo, ya, cuando hablamos de la Alemania nazi, no tenemos que olvidar nunca, el racismo en la Alemania nazi es parte central de la política, tanto nacional como exterior. Y el racismo contra los eslavos y la similitud que piensan los alemanes con respecto que hay entre el bolchevismo y el judaísmo, que para muchos ideólogos del Tercer Reich es un sinónimo. Es una teoría, hoy en día sabemos que es teoría de la conspiración, pero para los alemanes, y principalmente para los ideólogos del Tercer Reich, comunismo y judaísmo son sinónimos. Ellos lo ven así. Pero de todas maneras, a mí me sigue llamando la atención, digamos, que si tú crees en esta conspiración internacional, que además es algo que no era transversal, esta es una opinión personal, no es transversal a los alemanes, porque es una cosa que yo me he dado cuenta, aunque muchos callaron ciertamente, pero una cosa que yo me he dado cuenta es que no todos los alemanes eran nazis y no todos los nazis eran alemanes, pero más allá de eso... eso está claro. Me llama mucho la atención que incluso el nazi más fanático, digamos, habiendo controlado esta conspiración internacional del bolchevismo, judaísmo, llámalo como quieras, si ya lo habías controlado en el frente local, ir hacia afuera de tus fronteras, arriesgando digamos, la sostenibilidad que le habías dado a tu sistema, porque además, claro, tú has mencionado algo muy importante. Todo por ejemplo, en el caso del petróleo que la Unión Soviética enviaba, la Wehrmacht de repente la estaba acumulando, porque ciertamente, una vez que invadieron, el 22 de junio, bueno, dejaron de recibir el petróleo. Entonces, tenían que ganar en 6 meses, porque si no, no se iba a poder sostener el esfuerzo de guerra, ¿no? Pero ve eso, y algo que habla Adam Tooze en su libro The Witch of Destruction. La Alemania nazi siempre estuvo en una cuerda floja económica. Es cierto, Oscar, tú coincides con aquellos que dicen, porque muchos hablan del milagro económico del nazismo, ¿no? Y en verdad, hasta donde yo tengo entendido, si no anexaban Austria en el 38, quebraban, y después tienen que ir por Checoslovaquia, y después tienen que ir por Polonia, un poco como que la situación financiera del Reich tampoco era, digamos, un sueño, ¿no? No, está un poquito al límite, siempre está un poquito al límite, siempre está jugando un poquito está jugando sobre
Sobre brasas quemadas, a ver, hay algo claro. Alemania destruye la economía de los ocupados. Desde la peor, la que sale peor para que Grecia, que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Grecia, que peleó menos de 2 meses contra Alemania, y que fue ocupada durante 4 años, pierde el 80% de su economía. Su economía se hunde en un 80%. Hasta países como Holanda o Francia, cuya economía se reduce en casi un 50%. Estamos hablando que Holanda y Francia son países industriales que la Alemania nazi pudo haber ocupado para fortalecer su ejército, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que sacar los productos de esos países a través de la manipulación monetaria. Correcto, pero en vez de buscar hacer que estas maquinarias productivas trabajen a favor del régimen, simplemente las destruyen y saquean las arcas. Es decir, una visión cortoplacista terrible, ¿no? Sí, porque se centra todo mucho en la producción estatal. A ver, Alemania lleva años y años produciendo para su ejército, descontroladamente, y con un nivel enorme de corrupción interna. Los precios de las armas alemanas están inflados, Alemania produce 2 o 3 tipos de arma por cada tipo para satisfacer a entidades corporativas, simplemente por satisfacer a esas por entidades ejemplo, corporativas y mantener su Oscar, apoyo. si bien digamos, la Alemania nazi pues no es un régimen capitalista como eran las potencias occidentales, pero sí, y yo considero que no se fomentaba tanto la propiedad privada, pero sí que hubo propiedad privada, pero tú me comentabas, empresarios absolutamente serviles al régimen, ¿no? Es propiedad privada, pero es propiedad privada corporativista. ¿Ya? O sea, esto es capitalismo. No es capitalismo de Estado, no, es capitalismo, pero un capitalismo corporativista. El Estado, en vez de propiciar la competencia, lo que hace es favorecer a algunos regímenes y grandes empresas que les son serviles, y las favorece con grandes contratos y dándole precios, ¿ya? Y dándole, por ejemplo, permitiéndole producir armas más caras de lo que necesita la Wehrmacht. Entonces, eso, digamos, no se fomenta la competencia, el Estado no tiene los mejores contratos posibles, se inflan precios, simplemente, digamos, no hay economía que aguante un sistema, además de la corrupción que tú has mencionado, ¿no? Sí, o sea, a ver, inclusive en el régimen soviético, las diferentes firmas de aviación competían por el avión más barato, más, más eficiente. Había una competencia interna, inclusive en el sistema comunista, ¿ya? En cambio, en el sistema nazi muchas veces la competencia estaba arreglada desde antes. El Una, caso del Tiger, Porsche eh, tiene armados sus Tiger inclusive antes de ganar la competencia, y habiéndola perdido, produce igual 100 Tiger Porsche, que después se le llaman Ferdinand, los tanques gigantescos. Oscar, y dándole un poco de vueltas, entonces, creo que podemos convenir en que perfectible como era, pero este intercambio comercial digamos, las materias primas de la Unión Soviética, los bienes de manufactura del Reich, digamos, perfectible, pero funcionaba con relativa eficiencia, y entonces, ¿por qué dejarlo y arriesgarlo? Habría que estar muy seguro, número uno, de una victoria militar. Lo estaban. Lo estaba, A ver, claro. Pero por otro lado está el comunismo. ¿Y tú crees esa versión? Por ejemplo, por supuesto que hay que tomar con pinzas el héroe más condecorado del Tercer Reich, el piloto Hans Ulrich Rudel, que es el único que recibió las hojas de roble de oro. Él decía pues que el ataque, y otros lo han dicho también, fue preventivo, porque si ellos no atacaban, la Unión Soviética los iba a atacar. Tú tienes un video, dicho sea paso, muy bueno sobre esto. que probablemente, como te decía, lo que ocurrió en la Alemania nazi, hablando acerca de lo pervertido que era tener pactos con los comunistas, pasaba lo mismo al otro lado. También los generales soviéticos hablaban de ataques preventivos en la Alemania nazi debido a la acumulación de fuerzas que ellos veían en la frontera. Y es algo bastante claro.
los soviéticos desde el principio de la guerra tuvieron mejores informaciones de inteligencia con respecto a las fuerzas que tenían los alemanes en la frontera. No, la inteligencia alemana, Oscar, fue Un una desastre. coladera, ¿no? Ya, digamos, desde el espía en Tokio que avisó que los japoneses no iban a atacar y Stalin concentra tropas contra los alemanes, y lo de Kursk ya es una cosa alucinante, o sea, antes que empiece el ataque alemán, los soviéticos estaban esperando, ¿no? O sea, sabían lo que iba a pasar. Bueno, el asunto es que la Unión Soviética sabía más o menos la cantidad de divisiones que tenían los alemanes, calculaban alrededor de 200. ¿Ya? Que Alemania iba a atacar teniendo 200 divisiones en la Unión Soviética para realizar un ataque, y calculaban que la fuerza principal del ataque, por la necesidad alemana, iba a ir en el sur. Y por eso la mayor cantidad de tropas soviéticas estaban en el sur. Por eso sí. Es que el movimiento de los blindados de Kleist, de Guderian, del Grupo Ejército Centro, hacia Kiev para envolver, que ha sido criticado por muchos porque fue por culpa de eso que no se llevó a Moscú, a mí me parece una maniobra militarmente aceptable. No sé tú qué opinas. No puedo criticar esa maniobra. Fue el mayor cerco de la historia. No, más que eso. A ver, muchos han hablado de que era posible llegar a Moscú mucho antes. Yo lo veo difícil por la acumulación de material que era necesario. Yo creo que el error está en que Alemania debería haber estado produciendo el 100% de su capacidad para el inicio de Barbarroja, o después del inicio de Barbarroja, para poder reponer los tanques que iba a perder en el camino, para poder reponer los camiones que iba a perder en el camino, y en vez de hacer eso, de prepararse, Alemania literalmente desarma su ejército. Alemania desarma su ejército de ataque, va desarmándolo a medida que va atacando. Va sacando unidades, va retirándolas del frente, va mandándolas a rearmarse. Hitler retiene cerca de 700 tanques hechos y no manda a reforzar la ofensiva. El inicio de Barbarroja se hace con un informe de Fromm en las cuales ellos calculan que durante Barbarroja, los 6 semanas que debería durar, ellos podrían tener 300.000 bajas, que el ejército de reemplazo tiene para cubrir 400.000 bajas durante el año. Eso, ya. Una pregunta, Oscar, ¿tú qué opinas ahora que vemos de que así como más allá de que en ambos bandos había gente que realmente creía en que se debía hacer el máximo esfuerzo porque la paz perdurara y el acuerdo perdurara, lo que lo sabían y no pocos, pero tú estás mencionando algo muy cierto, también habían los conservadores en ambos lados que veían esto como una alianza de muy corto plazo, y claro, me pongo a pensar, de repente en el caso de los alemanes, por ejemplo, bueno, más allá que dure poco, pero claro, invado Polonia sin intervención soviética, evito una probable guerra en dos frentes si es que las potencias occidentales reaccionan, me aseguro las materias primas que tanto necesito por el lado soviético, quién sabe, necesitaban tiempo, incluso los duros sabían que necesitaban tiempo para trasladar la industria atrás de los Urales, necesitaban reorganizar el ejército que había quedado un poco golpeado después de las purgas. Algo muy importante además para los soviéticos era que les permitía consolidar y recuperar lo que habían perdido desde la Primera Guerra Mundial, que ya prácticamente para el 40, bueno, salvo Finlandia, a la cual además atacan en noviembre del 39, ¿no? Muy poco tiempo después de que Alemania. Entonces, todo esto, ¿tú crees que todos estos, digamos, los duros, los conservadores, veían esto como necesario por las razones de cada lado que te esbozo, pero sabiendo que esto era de corto plazo? Y con objetivos totalmente distintos. O sea, la Unión Soviética en este momento no está pensando en una expansión más allá de lo que ellos ya han planteado. Lo que sí plantea la Unión Soviética como necesidad estratégica es tener una salida más abierta y amigable hacia el Mediterráneo. Esa era su necesidad. Por lo cual, para ellos los Balcanes era importante dentro de su geopolítica. Y por eso a mí, ahí va una pregunta, y de nuevo citando la información que tú me has pasado de cómo se va, digamos, dando el intercambio entre las dos potencias desde que se firma el Tratado de No Agresión y hasta que se cortan las comunicaciones con la invasión alemana. Y es esto que te comentaba, digamos, Alemania informa que va a Dinamarca, va a Noruega, va a Luxemburgo, va a Francia, y la Unión Soviética les desea suerte. Y sin embargo, cuando van a los Balcanes, que eso ya de alguna manera colisionaba con los intereses soviéticos, ahí los soviéticos como que no estaban muy conformes, sentían que les estaban pisando los talones, pero sin embargo
sin embargo, se mantienen en el pacto, digamos, con la esperanza de que los alemanes, porque los alemanes llegan a decir, no, mira, estamos mandando tropas a través de Bulgaria, a través de Rumanía, porque los ingleses están en Grecia, pero apenas controlemos la situación en Grecia, esas tropas se regresan, ¿no? O sea, y los rusos, los soviéticos, ¿creían realmente eso o es que no les queda otra? A ver, yo creo que no les quedaba otra. Rusia no estaba preparada para hacer una guerra ni el 41, ni el 42, y probablemente ni siquiera el 43. ¿Ya? Al índice de esfuerzo industrial que estaba haciendo en ese momento la Unión Soviética. A ver, apenas Alemania ataca, la Unión Soviética centra toda su industria no en producir más alimentos, no en producir más bienes y servicios para su pueblo, no. Centra el 80% de su producción industrial en producir armas, armas, armas. Oscar, un pequeño comentario. ¿Y por qué Alemania toma esa decisión tan tarde? Porque Alemania no puso toda su producción, todo su potencial armamentístico centrado en la guerra como lo hizo la Unión Soviética. Priorizaron las necesidades de la población civil y arrancan muy tarde. ¿Qué, tan confiados estaban? Sí, a ver, después de ganarle al ejército que se suponía superior en el mundo, que es el francés, ellos estaban muy, muy confiados con que iba a lograr una victoria rapidísima, muy, muy rápida. El ejército francés, por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo con los que afirman que, por ejemplo, los tanques franceses eran mejores que los alemanes? Más allá de que Alemania gane en 6 semanas la campaña francesa. No solamente los tanques, la cantidad de cañones, ya, la cantidad la capacidad militar, los suministros que podía obtener de sus colonias, de Estados Unidos, industrialmente, tenía una cantidad de camiones brutal, buena parte de su infantería era móvil, cosa que no era la alemana. Tenían los tanques desplegados en grupos pequeños, pero... De todas maneras me llama la atención, Oscar, porque aunque tú hayas derrotado, digamos, al mejor ejército de Europa, al que tenía las mejores armas en 6 semanas, pero, digamos, los alemanes que son tan organizados, tenían que saber pues que los retos logísticos en la Unión Soviética eran muy distintos al de una campaña francesa de un área reducida, ¿no? O sea, eso ¿cómo no lo ven o los, no le dieron la importancia del caso? ¿Viste tú el mapa que te pasé del despliegue alemán? Y el mapa, y también el mapa que hay después al inicio de Barbarossa. Eh, los alemanes pensaban que el deterioro de las carreteras soviéticas iba a perjudicar los movimientos soviéticos. Eh, no, jamás pensaron que la Unión Soviética realmente tenía 20.000 tanques. ¿Ya? Nunca pensaron que la Unión Soviética tenía más de 15.000 aviones. Nunca pensaron que la Unión Soviética ya tenía más de 40.000 camiones. O sea, ellos que veían, ellos veían que tal vez la Unión Soviética tenía 1,5 millones, 2 millones de soldados en el frente occidental de la Unión Soviética, lo que es el frente oriental alemán, y que la movilización iba a tardar mucho y probablemente la Unión Soviética no tenía ni la industria, ni la producción, ni la capacidad tecnológica para rearmar a un ejército masivo. Solamente la Unión Soviética tenía esa capacidad industrial y tecnológica para armarlo, inclusive en algunos aspectos con mejores armas que tenían los alemanes, sino que estaba ya planificado y establecido los suministros para hacer una primera movilización masiva que prácticamente duplicara el número de soldados en agosto. Hay, la primera movilización que hace la Unión Soviética a principios de julio está lista en agosto y los soldados están armados, no pesadamente, pero con cañones, ya, con artillería, con fuerte artillería. A ver, los alemanes al llegar a Selomones se pillan con una línea que le dispara con Katyusha, que tiene 334. O sea, no son soldados Ya en ese momento, tan ya, temprano.
De ahí ya en julio. Los Ya, Katyusha son los que llamaban los órganos de Stalin, estos cohetes sensacionales, ¿no? sí, y se pillan con eso ahí. Esas son cosas que la Unión Soviética no produjo en un mes. Esas son cosas que la Unión Soviética había guardado. Pero recapitulando sobre algo que has mencionado, ¿no? Las intenciones, digamos, geopolíticas soviéticas, bueno, tenían el interés en Finlandia, el este de Polonia, los países bálticos, algunas partes de Rumania, pero esto que, digamos, esta noción de Stalin, de luego, digamos, aprovechar y tomar toda Europa Oriental en la posguerra, esto no estaba en la cabeza de los soviéticos en ese momento. ¿Y por qué te pregunto eso? Porque incluso los duros del lado comunista, que veían pues una aberración estar pactando con el nazismo, claro, tú has dicho acertadamente que probablemente la Unión Soviética no iba a estar lista para una campaña ofensiva, ni en el 41 ni en el 41, ni en el 43, pero tú crees que, dado que no tenían esta noción de tener que copar Europa Oriental, ¿tú crees que realmente, digamos, es algo que no hay, entiendo que no hay muchas fuentes, no hay pruebas, es difícil, esto es solamente una conjetura, hay que aclararlo, es solamente una hipótesis, pero ¿tú crees que la Unión Soviética podría haber tomado una posición ofensiva? Porque claramente, y esto lo dices tú en tu video, cuando Sí, Alemania ataca, las tropas, hay muchas tropas en la frontera, pero en posiciones defensivas. ¿Tú crees que esto podría haber cambiado? a ver, por lo menos en la zona central, lo que sería el grupo de ejército del centro, hay unidades que Halder la llama en transición, desde posiciones defensivas a posiciones que pudiesen ser ocupadas para ataques posteriores. Eh, Probablemente la Unión Soviética, y de hecho lo vemos en los juegos de guerra que se establecieron en enero del 41, en los que Sukov participó, se establecieron diferentes planes de defensa. Y la mayoría de los planes de defensa de la Unión Soviética, como también de Alemania nazi, se defendía atacando. ¿Ya? Tú contragolpeabas rápidamente sobre territorio enemigo, eso era lo ideal. ¿Ya? Por lo cual, evidentemente, si es que tú piensas que el fuerte del ataque alemán iba a ir sobre tu flanco sur, Ucrania, porque Alemania iba a necesitar esos recursos con rapidez para no matar a su población de hambre, tú obviamente planificas un contragolpe o dejas tus unidades listas para contragolpear en otra zona. Pero viendo la cantidad de tropas que tenía la Unión Soviética desplegadas y la profundidad en que estaban desplegadas, principalmente en el frente sur, las tropas estaban desplegadas en profundidad, no estaban en las fronteras. En el frente más central, el frente oeste, sí estaban desplegadas más cercanamente a las fronteras, lo cual permitió al romper el frente, que Guderian y Hoth romperan el frente, ellos saltaron a Minsk y en pocos días estaban en Selomonés. O sea, fue brutalmente rápido lo que avanzaron, pero eso fue por un despliegue más cercano a la frontera. Y ahí fue cuando Halder se adelantó un poquito y dijo que ya se había ganado la campaña prácticamente, ¿no? Sí, porque literalmente se embolsaron a la unidad y no se pillaron a nada. ¿Ya? Pero ahí también caen en los errores. Después otro día tal vez analizaremos esto tácticamente, pero hay errores tácticos de Guderian, principalmente, de Halder también, que hacen fracasar la operación Y, y esto de que el sur era trascendental, porque no solamente, Oscar, es tomar los recursos que necesitas para tu población civil y para que tus Fuerzas Armadas sigan pudiendo llevar adelante la guerra, sino es quitarle esos recursos al enemigo también, ¿no? Porque claro, si, más allá de que tú lo necesitas, pero si le quitas a la Unión Soviética el petróleo, el grano, los minerales del sur, quién sabe, de repente podías afectar un poco la capacidad de la Unión Soviética de llevar adelante una guerra total, ¿no? absolutamente, Y por eso, absolutamente. y por eso es que, más allá de que el 41, bueno, hay este tema de que los militares alemanes insisten en Leningrado y Moscú, que lo veremos en otro episodio, tenían sus razones, ¿no? O sea, no era una locura, o sea, habían objetivos políticos y estratégicos en Leningrado y Moscú, pero de pronto igual era demasiado, pues, ir por los tres objetivos al mismo tiempo. Pero queda claro que por lo menos hasta que lleguemos a Bagration en el 44, digamos, si bien hay actividad, por supuesto, en todo el frente, pero digamos que el sur
el sur de la Unión Soviética en el 42 y en el 43 tiene la primacía de las acciones, ¿no? Sí, porque es el sector que más le interesa a ambos y es fundamental para ambos por los recursos. Es una guerra económica y Una también una guerra por el petróleo. O sea, aquí al final, detrás de y, todo esto, hay una y guerra por el petróleo. acá quiero aprovechar, Oscar, esto lo hemos conversado, tú sabes el interés que tengo sobre el tema del petróleo, que a veces nos gusta pues, centrarnos en batallas, campañas, operaciones, y olvidamos los temas logísticos, los temas del suministro, Que son centrales. en algún momento, Oscar, yo quisiera que hagamos un video sobre el factor petróleo en la Segunda Guerra Mundial, que es sencillamente decisivo, ¿no? O sea, y será materia de otro video ver, a ver, solamente se podía conseguir el petróleo en el sur de la Unión Soviética, habían otras alternativas, pero ya, si empezamos a hablar de esto tiene que ser materia de otro capítulo. Lo que sí dejamos acá dando botes es que habían otras opciones donde conseguir petróleo, pero eso será materia de otro episodio. En todo caso, Alemania va a la Unión Soviética porque piensa que iba a ser fácil conseguirlo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, a ver, Alemania cuando toma zona de, creo que Estonia, consigue petróleo, pero no lo saca. Hasta el año 42, 43, cuando las empresas armadas para extraer en el Cáucaso empiezan a sacar petróleo de los países bálticos. Hasta ahí. No sacan petróleo de ahí. Tienen petróleo, no de buena calidad, pero tienen petróleo ahí. ¿Ya? Y algo más, y esto me lo dijiste tú, Oscar, digamos, durante mucho tiempo, algo de petróleo había en Austria, algo había en Hungría, pero claro, Rumania durante mucho tiempo fue, digamos, y por eso es que ya cuando veamos estas aparentes locuras de contraatacar en Despertar de Primavera en el 45, bueno, no era tan loco, más allá de la Sí. dificultad, porque había que tratar de defender el petróleo, pero tú me mencionaste un tema que yo no conocía y es que más allá de que Rumania era el principal proveedor de petróleo del Tercer Reich, se podría haber explotado más petróleo en Rumania si se hubiesen hecho más exploraciones, más inversión en la industria petrolera rumana, y ahí es otra oportunidad perdida, digamos, ¿no? Para los alemanes. Ya más rápido. Más rápido que armar, por ejemplo, una industria de la nada de petróleo sintético, que es carísima, ¿ya? Gastar en exploración petrolera en Rumania, donde se sabía que habían pozos, donde se sabía que la productividad podía aumentar y donde Alemania tenía líneas de suministro directas. O sea, Rumania era muy fácil de sacar petróleo y no solamente sacar petróleo, sino que distribuirlo por Alemania. Ya, era muy, muy Y sencillo. como digo, Oscar, esto yo quisiera y te invito a que un día hagamos porque yo creo que el tema petróleo da para un video por sí solo, ¿eh? Porque además hay otras cosas interesantes que conversábamos y no quiero desviarme, pero solamente dejarlo acá. Digamos, claro, Venezuela, por ejemplo, y los Estados Unidos eran principales exportadores de petróleo. Uno pensaría que esto es imposible, claro, de que estos proveedores de petróleo, de que este petróleo llegue a Alemania, pero bueno, estaba España por ahí, que algo podría haber hecho, digamos, en reciprocidad por la ayuda alemana durante la guerra civil, quién sabe, a través de pues, ahí, O la Francia de Vichy. o la Francia de Vichy, por supuesto, y estaba el tema de que, aunque en esa época no se producía lo que se produce ahora, porque no se habían hecho las exploraciones, estaba el Medio Oriente, pero esa es otra historia, porque ahí tendríamos que hablar de Gibraltar, de Norte de África, del Canal de Suez, y esa es otra historia, pero solamente es para que las personas que están acompañándonos sepan que simplemente que, o sea, tomar el petróleo en la Unión Soviética, si uno realmente estaba convencido que la victoria iba a ser sumamente veloz y era una garantía, pues sonaba bien, pero solamente quiero dejar sentado que no es el único sitio donde se podía conseguir petróleo, ¿no? Para dejar sentado también esto, el plan Barbarroja, su objetivo es destruir antes del Dnieper al ejército soviético. Ese es el objetivo. Todo el plan está pensado para eso, para que el ejército soviético occidental no escape del Dnieper. Una batalla de aniquilación. Esto es un canas gigante. Ese canas gigante fracasa. Cuando vemos la cantidad de prisioneros que salieron de ahí, perfecto, sí. Pero fracasa porque salen de esa trampa ejércitos completos y porque la Unión Soviética desarrolla una movilización en plena forma que los alemanes no se esperan. De hecho, hay conversaciones entre
Hitler y Antonescu, y entre Mannheim, el mariscal finlandés, y Hitler, donde Hitler Mannerheim. reconoce que nunca pensó que la Unión Soviética tenía 30.000 tanques. Y le pone 30.000 tanques, No, y destruimos además, 20.000. además en el tema, claro, si uno, además, regresando a lo que hemos venido estudiando, comentando de los tratados en donde, digamos, lo que Rusia, lo que la Unión Soviética daba eran materias primas y más bien Alemania era la que mandaba tecnología, bienes manufacturados, y sin embargo nos encontramos con una realidad, y esto también es materia de otro, pero lo comento brevemente. Por ejemplo, claro, el Tiger de pronto era un vehículo más potente, más sofisticado que un T-34, que un Sherman norteamericano, pero el poder producir más tanques en menor cantidad de tiempo y que salgan en volúmenes masivos, porque el Tiger era una maravilla, pero digamos, tenía más problemas con los repuestos, el tema logístico, mucho tiempo se paraba en el taller, entonces, claro, a ver, ¿qué prefieres? Un auto de lujo o de repente un auto así, pero que salga masivamente y que esté presente, ¿no? Entonces, digamos, y esto es curioso porque yo intuyo que parte, si bien es verdad lo que tú dices, yo considero que la ayuda norteamericana fue clave, pero los mismos soviéticos ya habían desarrollado una industria, y curiosamente, este desarrollo era en parte por la ayuda alemana, que le había estado trasladando tecnología, le había estado trasladando, digamos, entonces es una cosa impresionante, porque, digamos, ambos lados colaboran. Alemania se rearma, en gran parte gracias a la ayuda soviética, como hemos explicado al principio, pero la Unión Soviética mejora su industria gracias a la tecnología alemana. Es sumamente curioso, ¿no? Sí. A ver, también hablamos de una organización industrial diferente. La Unión Soviética, por ejemplo, inmediatamente, tanto lo ocupaba con préstamo y arrendo, inclusive antes de préstamo y arrendo, manda a ingenieros de ellos a ver líneas de montaje, no solamente en Alemania, a Estados Unidos, a Inglaterra. Para ellos es mucho más importante acelerar sus líneas de montaje, porque buenas líneas de montaje acelera las producciones y baja los costos. Eso es central. Alemania produce tanques de forma casi artesanal y con una dispersión de materiales y de recursos gigantesco. O sea, no tenemos un tipo de tanque, tenemos 30. Se detienen líneas de montaje para hacer actualizaciones frecuentes. Los alemanes hacen actualizaciones básicamente cada 2 meses de sus tanques. Cada 2 meses tú detienes la línea de montaje, generas las nuevas actualizaciones y haces partir de nuevo la máquina. Y eso gasta tiempo. Y no solamente eso, eh, mantener un ejército en territorio enemigo es carísimo. Y Alemania no dedica mucho dinero a las infraestructuras en los países ocupados, lo cual limita la movilidad de su ejército en los lugares donde no hay buenas infraestructuras. De hecho, a ver, pese a la labor de la organización TOT, que se preocupa fundamentalmente de eso, por ejemplo, tenemos el caso de todo el Frente Sur. En Dnieper quedan 2 puentes de tren en pie para cruzar con suministros para Kaliningrado o para el Cáucaso. Tienes solamente 2 líneas de trenes que pasen después del Dnieper, o sea, después de la zona de Kiev. No tienes nada más para movilizar trenes. Muchas veces llega al Dnieper y tienes que hacer un transbordo a través de un puente civil, bajar la carga de tu tren, meterla en un camión y usarla en puentes de pontones para después, al otro lado del Dnieper, cargarla en otro tren. Es un lío logístico. Un puente no lo construyes en un día, te demoras años, ¿ya? Pero pudiste haber gastado más dinero en reparar. Alemania nazi no gastó ese dinero ni tampoco se preocupó por mantener las líneas de tren a tiempo, ¿ya? O capturar el suficiente material ferroviario, que es central para los que tú tienes que alimentar a tu ejército y tienes que dotarlo de material y acumular acumular petróleo, acumular diferentes tipos de insumos para poder realizar tu ofensiva. Y eso requiere tiempo.
Y cuando Alemania pierde la capacidad de pasar a la ofensiva o de montar una ofensiva en el frente oriental, que además, si vamos analizando, cada año van siendo más focalizadas, ¿no? En el primer año se ataca en un frente de casi 3.000 kilómetros, Leningrado, Moscú, Cáucaso. En el 42 la Operación Azul solamente va al Cáucaso. Stalingrado, de hecho, no estaba en el plan original, fue algo que salió después. Y en el 43 solamente, digamos, el ataque para eliminar el saliente de Kursk. Eh, pero cuando Alemania ya pierde esa capacidad de pasar a la ofensiva y no ha logrado los objetivos estratégicos, digámoslo con claridad, petróleo primero de la lista, por más de que hubiesen digamos, logrado un milagro absolutamente utópico de volver a tener una guerra solamente en el frente oriental, imaginemos, y no vamos a hablar de esto, pero imaginemos en un mundo de pura ilusión que las Ardenas era un éxito y que de alguna manera se lograba una paz con los aliados occidentales y Alemania podía concentrar todas sus tropas en el este. Eso no garantizaba nada, ¿no? O sea... No, ya, a ver, antes, al principio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tiene una ventaja técnica impresionante, ya, lo cual le permite hacer penetraciones brutales. Ya para Gratión esa ventaja ya no existía. La ventaja estaba al otro lado. Había perdido una cantidad de oficiales y suboficiales brutal que hacía increíblemente difícil que la Wehrmacht hubiese podido tener la coordinación, no solamente la coordinación, sino también la capacidad logística para realizar las penetraciones que realizó al comienzo de la guerra. Tenía, para Barbarroja tenías de 40.000, 35.000, 40.000 camiones. ¿Ya? Esos camiones que tenía ahí la Wehrmacht, después ya no los tiene. Esos camiones van quedando tirados en el camino de Barbarroja. Y después, cuando tú rearmas el ejército una y otra vez, lo rearmas en tanques, lo rearmas en cañones, lo rearmas con morteros, fortalece a tu ejército. Pero Alemania va perdiendo capacidad logística vez tras vez, cada vez más. Eso daña mucho a Alemania, muchísimo a Alemania. De hecho, si te fijas, también la Unión Soviética lo que más ataca con sus Sturmovik, la Unión Soviética no hace una aviación estratégica, hace una aviación táctica, pero táctica en profundidad. Los Sturmovik lo que están atacando no son tanques, son camiones, es material logístico. Eso es central, eso debilita mucho la verdad. No tener y una pregunta, Oscar, Alemania entra tarde en el esfuerzo, digamos, este famoso discurso de la guerra total, que además coincide un poco con la declaración de guerra de Alemania a Estados Unidos, que es otro video por sí solo. Pero digamos, Albert Speer, más allá de que era arquitecto, como ministro de armamento, y aunque tarde, hace un esfuerzo importante digamos, hasta cierto punto, tiene un cierto éxito, aunque tarde, en la guerra, de mantener ciertos niveles de producción a pesar de los intensos bombardeos norteamericanos de día e ingleses de noche, pero digamos, no solamente es que llega tarde, sino es que ya, digamos, incluso como tú dices, el petróleo, el combustible sintético era muy caro y no se podía producir en las cantidades necesarias. Más allá del relativo éxito que tiene Speer, ya el tema estaba muy cuesta arriba, ¿no? Tiene un relativo éxito y aún así tiene una dispersión de recursos enorme en proyectos que son muy cuestionables. ¿Ya? El proyecto de la V2, el de la V1, proyectos súper cuestionables, y la dispersión de recursos que hay hacia esa área es muy grande. Bueno, la B1 fue un colosal fracaso, la B2 algo mejor, pero tampoco tuvo el impacto que se pensó, ¿no? Pero su influencia para la guerra es menor. Y se habló que se podría haber utilizado más que para atacar objetivos civiles en el Reino Unido, para atacar las playas, ¿no? Pero yo no sé si esto era tan viable, ¿no? No, por su precisión no. Ya, sí, a ver, habían proyectos mucho más realizables, mucho
mejores, fortalecer la producción de repuestos. Ni siquiera hablamos de tanques, fortalecer la capacidad que tuviese la Wehrmacht de rearmar y mantener a los tanques que tenía en operaciones de forma más continua, o de sus aviones. En general, en cualquier momento que estuviera en el frente oriental, 2/3 de los tanques que tenía Alemania estaban de baja por daños menores, daños mecánicos. Entonces, era por falta de aceite, era por falta de algunas piezas. Alemania no producía la cantidad suficiente de motores. Mientras que, por ejemplo, no sé, pues la Unión Soviética producía 2 motores por cada T-34, o Estados Unidos producía 4 motores por cada Sherman. O sea, era brutal la preocupación logística por mantener los tanques operativos. En cambio, los tanques alemanes tenían que... Alemania necesitaba un parón, varios meses de campaña, para poder volver a poner todos sus tanques operativos. Inclusive al principio de la guerra, literalmente, los tanques que quedaban fuera de servicio se mandaban a Alemania, desde la Unión Soviética a Alemania, de vuelta. Ahí en la fábrica se ponían a punto y se mandaban de vuelta al frente. Eso demora meses. Tú tienes 5.000 tanques que puedes operar. 5.000 tanques que puedes operar no los estás teniendo nunca. Porque simplemente tienen muchos fallos. No solamente producir más tanques, y de repente tenerlos operativos. No es solamente producir más camiones, sino que también tenerlos operativos. Y, eso en toda área de la producción alemana. Las armas personales, la cantidad de municiones, o sea, hay largos periodos de guerra donde la infantería alemana, los cañones de 105 milímetros alemanes de infantería, no tienen más de 15 rondas de munición. Eso te iba a comentar, porque siempre hay esta discusión, Oscar, digamos, si el triunfo de la Unión Soviética fue solamente una cuestión de números avasalladores, y yo creo que esta es mi opinión, ¿no? Si bien Alemania tenía ciertamente una ventaja cualitativa en las primeras campañas, me parece que ya para finales del 43, 44, si bien ciertamente la superioridad numérica ayuda, pero ya la Unión Soviética había desarrollado su propia filosofía de guerra, sus mandos se habían cuajado, la filosofía de guerra, estas estrategias, digamos, de ofensivas concatenadas profundas, realmente, digamos, no hay que perder de vista eso, y también, aunque también es muy cierto lo que tú dices, o sea, en las últimas ofensivas alemanas, además de que digamos, si no se podía mantener el tanque o el camión operativo, porque no tenías el repuesto, porque fallaba, el solo hecho, y vuelvo al tema del petróleo, pero fíjate que en las últimas ofensivas alemanas es que los alemanes tienen que abandonar los tanques, destruirlos para que no los capture el enemigo y dejarlos, porque simplemente se quedaron sin... Y en las últimas batallas, por ejemplo, es sintomático la defensa que hace Heinrich en el río Oder. Es que prácticamente tenían contadas la munición por cañón, tenían que disparar, pero a cuentagotas, y realmente cuando era estrictamente necesario. Entonces, claro, Eso, esas eso, limitaciones pues pasan factura, ¿no? esas limitaciones las encuentra desde el año 41, no es nuevo. Y te voy a decir más, o sea, eh, a la Unión Soviética cuando empezó la guerra perdió miles de tanques no destruidos, sino porque se quedaban sin gasolina. Si tú realizas una batalla tipo batalla profunda, o la Blitzkrieg, la batalla de movimiento, tú atacas la línea de suministro. De repente puede quedar un cuerpo de tanque soviético en tu retaguardia, pero ese cuerpo de tanque soviético vale nada si no lo puedes suministrar de petróleo, de armas, ¿ya? Va a quedar ahí en la retaguardia. Y es lo que también le pasó a Alemania. ¿Ya? Sí, un cuerpo de tanque se moviliza bien, pero tienes que abastecerlo. ¿Ya? Es un arma poderosa tener una división de tanques,
pero Y ocupa un esto espacio pasa, bastante grande. y tú mencionas que esto pasa, y claro, va cambiando el efecto según avanza el conflicto de un bando a otro, y a pesar de eso Alemania ya tenía limitaciones desde el 41, y digamos, al Muy final importante. la Luftwaffe, la Luftwaffe, por ejemplo, ya mira que te estoy hablando de los días finales, o sea, te estoy hablando de Loder ya en el 45, en la ofensiva final. Alemania creo que en ese momento todavía tenía 3.000 aviones en el frente oriental, pero no podía levantar uno solo en vuelo porque no tenía una gota de gasolina. Igual levantaba. Ojo, hay operaciones hasta el final, hasta el último día de guerra hay operaciones. Bueno, claro, ahí tienes a Rudel sigue haciendo bombardeos con su Stuka en el Oder. En realidad, Hartmann derriba a su víctima 352, creo que minutos después de la rendición alemana el 8 de mayo, pero son cosas pues muy a cuentagotas, ¿no? en realidad voy a decir algo. Desde el año 43, Rudel ya no ocupaba su Stuka. Estaba ocupando un Focke-Wulf 190. Pero de todas maneras, digamos, la Luftwaffe, como todo en la Wehrmacht, estaban sumamente limitados pues, por la escasez de munición y la escasez de combustible, que siguieron esforzándose y que siguieron montando lo que pedían montar, pero claramente insuficiente, ¿no? No, a ver, se pillaron en un muy mal momento. O sea, la Luftwaffe intentó rearmarse muy tarde. Ya, era central para todas las operaciones de la Wehrmacht, que le da una ventaja gigantesca técnicamente. La Luftwaffe estaba muy avanzada a diferencia de su enemigo, pero son las batallas constantes de las que destruye una base de pilotos excelente y una táctica monstruosa en que la Luftwaffe va muy avanzada ante su enemigo, que literalmente después la dejan en una proporción muy baja. Y aún así, eh, cuando los aliados atacan a Alemania, lo atacan a gran altura o de noche, porque hasta el final de la guerra la Luftwaffe da miedo. La Luftwaffe es un arma de preocupar hasta el final de la guerra. Hasta el final de la guerra los aliados tienen bajas enormes. Pero ¿tú qué opinas de...? Hay muchas fuentes que he consultado porque claro, si tú ves, digamos, los bombardeos a las ciudades alemanas y esta aparente ineficacia de la Luftwaffe para defender sus ciudades, pero he leído muchas fuentes que se priorizó, digamos, destinar unidades de la Luftwaffe al frente, antes que incluso la defensa de sus ciudades, ¿no? Hasta muy, muy tarde, el arma caza era considerado casi como una élite. Así que por cada 4 pilotos que se producían, uno iba al arma caza y otro iba al arma de transporte, que eran esenciales. De hecho, la Luftwaffe perdió mucho, por ejemplo, con la batalla de Creta, donde parte de su aviación de transporte se vio dañada. Eso es muy, muy clave para la Luftwaffe. El arma de transporte de la Luftwaffe fue central ya, en la guerra y terminó devastada después de Stalingrado. El arma de bombardeo finalmente fue deshecha, pero porque las escuelas de bombarderos fueron dedicadas para escuelas de pilotos de caza. Se preocuparon por armar nuevas escuelas de pilotos hasta la crisis de los bombardeos de Mil, en Hamburgo, cuando los aliados empezaron a reunir de mil bombarderos y bombardearon ciudades alemanas. Hasta esa crisis no se le dio importancia a la arma caza. ¿En qué momento crees tú, Oscar, claro, una vez iniciadas las hostilidades, además, con todo lo que pasó en el frente oriental, por ambos lados, los excesos alemanes, los excesos soviéticos, pero es realmente un conflicto el frente oriental donde prácticamente lamentablemente se rompieron todas las reglas, ¿no? Muy distinto a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, pero ¿en qué momento crees tú que el más optimista del lado alemán ya tendría que haberse dado cuenta que digamos, no habían opciones? Y mi pregunta es, habiendo tenido todos estos antecedentes, de estos acuerdos económicos, estos acuerdos de cooperación, estos acuerdos
políticos de no agresión, protocolos secretos y demás. ¿En qué momento tú crees que los alemanes, o tú crees que a nadie se le ocurrió en algún momento pensar en una solución negociada? ¿O eso siempre estuvo fuera de la mesa? Es una cosa que simplemente no cabía ni pensarla. Mira, eh, Stalin sondeó a Alemania desde el 41 hasta el 43. Y hay datos de que Stalin estaba sondeando a Alemania para lograr una paz negociada. Hitler no estaba por la tarea, literalmente. Las fuentes, por lo menos, nos dicen, los diarios de Goebbels, las fuentes primarias que hablan de Hitler, se describe en las reuniones con sus generales, Hitler no estaba por la tarea. Las Es conferencias que tiene Hitler cierto que en son una más, reunión, no sé si en la reunión de Teherán, con Roosevelt y con Churchill, Stalin llega a amenazar de que a menos que se abra el frente en Francia en forma inminente, él, de repente fue simplemente una bravata, pero si no se abre el frente en Francia, yo voy a ver cómo negocio con la Alemania nazi, ¿no? es lo que quería él. Es lo que quería él. Sí, pues, él estaba intentando negociar desde el 43, desde el 41, pero el 43 se abre una línea diplomática, hay una negociación en la cual no se está de acuerdo. Hitler autoriza la negociación, pero solamente para sondear. ¿Ya? Ellos proponen que Alemania llegue hasta el Dnieper, la Unión Soviética quería la restitución de sus fronteras. No se llegó a un acuerdo, pero era solamente un sondeo, Claro, un sondeo diplomático El muy, Níper muy que por encima. fue, el Níper era la última, digamos, barrera natural que había en ese sector de la Unión Soviética. Claro, era el último sitio donde los alemanes tuvieron alguna opción de plantar lo que ellos llamaban una muralla oriental, ¿no? Utilizando la frontera natural del Níper. Pero, Después eso, pero era, sabes que era muy, muy difícil que se pudiese negociar teniendo a los líderes nazis que se tenían. O sea, no buscaban negociar con la Unión Soviética, no era su punto. Ellos buscaban destruir el comunismo. De hecho, varias veces Hitler dice, escucha, si lograra la paz con la Unión Soviética, tal vez el próximo año estaría atacándola de nuevo. O sea, hay conversaciones. Mussolini, que era profundamente anticomunista, dice a Hitler, hoy tenemos que hacer las paces con Stalin, ya no hay caso. digamos, Hitler antes de la guerra tuvo una frase, ¿no? Él decía, tengo una Kriegsmarine cristiana, un ejército conservador, pero la Luftwaffe nacional socialista, ¿no? El ejército, claro, esta casta prusiana que está, digamos, entrenada para acatar órdenes más allá de quién esté en el gobierno y que tienen este código de honor y de cumplimiento del deber, pero, digamos, porque bueno, Hitler se salvó, la más conocida es la de julio del 44, ¿no? Operación Valquiria, pero sabemos que Hitler se salvó de intentos de asesinatos, pero muchos, ¿no? Realmente muchos, pero me sorprende de todas maneras que la élite militar conservadora alemana, prusiana, por ejemplo, no haya pensado en dar un golpe antes del 44, viendo que las posibilidades militares se agotaban, viendo que no se habían logrado los objetivos estratégicos y viendo que Stalin abría la puerta y más bien Alemania, que estaba ya en una situación cada vez más precaria, se rehusaba a conversar. Me sorprende que no haya habido una reacción de esos sectores. Eh, sí, no, a ver, tiene un cuerpo militar, un cuerpo general y mariscales súper bien pagado. Hay tipos de corrupción, hay con Sí, tierra regalada, sueldos gigantescos. Eh, ahora que mencionas eso, hay una anécdota que no sé si lo escuché en un vivo de Sergio de Historias Bélicas, de que a Manstein lo dan de baja en marzo del 44, ¿no? le regalan muchas tierras, mucho No, dinero. pero además en Prusia Oriental, o sea, que Manstein haya adquirido, bueno, creo que se las regalaron, no sé si las compró, Sí, pero que se la Manstein regalan. se haya vuelto, claro, tendría que ser así, porque que se haga propietario de terreno en Prusia Oriental con los soviéticos, digamos, relativamente cerca, me llamó la atención, ¿no? Pero es que también tienes que pensar que
A ver, se seguía pensando que la Unión Soviética no era capaz de mantener la guerra, que estaba gastando los últimos cartuchos. Ese Pero ese cuento, discurso del último cartucho y de que ya la Unión Soviética está con las últimas, lo dijeron por años. Es que lo vienen diciendo toda la desde el guerra, 31 hasta el 40, hasta el 44 o más. 75, Hasta el casi. 45. Eh, no es así, no es así, no es así. Hay un anticomunismo jurado que va más allá de la racionalidad. La, Pero donde, llama la atención, o a mí me llama la atención que habiendo conversado el tema de que en ambos lados había cierto asco hacia tratar, digamos, por el lado soviético con los nazis, por el lado alemán con los comunistas, me sorprende que, digamos, pareciera que los nazis eran un poco más radicales porque simplemente no abrían la puerta de la negociación ni en una situación precaria, mientras que Stalin la mantuvo abierta sorprendentemente, incluso cuando tenía la iniciativa. Esto llama mucho la atención. a ver, en los primeros 2 años de guerra tiene 13 millones de bajas. Eso en la historia lo ha resistido el pueblo soviético hace una proeza. No son, no, el pueblo soviético hizo una proeza que ningún país había logrado. La Unión Soviética había perdido 1/3 de su población al perder toda su zona oriental, o sea, su zona occidental. O sea, Había perdido la todo, parte europea, Ucrania, Bielorrusia. 1/3 de su población había perdido. Y aún así era capaz de movilizar y seguir movilizando soldados, seguir No, armando. eso es lo que te comentaba, ¿no? Que leía unas fuentes que decían que a lo largo de la guerra llegan a reclutar 34 millones en distintos momentos. Lo máximo que llegaron a tener en un solo momento fue 13 millones, pero digamos, con lo cual esta filosofía alemana de la victoria rápida, porque envuelves al enemigo y lo destruye, pues ellos seguían poniendo otro ejército, otro ejército, otro ejército. O sea, seguían reclutando, ¿no? El punto es el siguiente. Alemania cuando hace Barbarroja tiene reclutado a todos los hombres entre 19 y 30 años, todos los que no son profesionales o técnicos. ¿Ya? La Unión Soviética cuando comienza la guerra recluta hasta los 60, recluta a todos y empieza a sacar hombres de las fábricas. Si tú eres obrero sin cualificación, te sacan y te reemplazan por una mujer. Eso no pasa acá. Y esos hombres que salen de la fábrica son reemplazados por mujeres. Y al ejército rojo entran miles o millones de mujeres. Y es cierto que los alemanes, digamos, se espantaban o cuando se encontraban con mujeres que combatían, digamos, porque las mujeres soviéticas, muchas estuvieron en primera línea, ¿no? Por el lado alemán eso no se va a ver hasta realmente casos esporádicos al final, ¿no? Esporádico muy al final. Pero es que no solamente eso, las mujeres en la Unión Soviética conducían camiones, aviones de transporte. Después, porque, a ver, existía un machismo incorporado en la Unión Soviética, bueno, y en todo el mundo en esa época, pero el tema es que la mujer va demostrando que puede estar en labores de combate y a medida que va probando que funcionan bien y que inclusive son súper heroicas, como, Hubieron muy buenas, por ejemplo, francotiradoras, que además, pero brillantes además, ¿no? o en artillería. También. En artillería, en Stalingrado, la 14 de Panzer se enfrenta con un grupo de cañones antiaéreos manejado por mujeres y después se dan cuenta que son puras mujeres y quedan anonadados por la resistencia. Entonces, eso se va encontrando en el frente soviético una, otra y otra vez. Y pilotos de caza y a medida que van faltando hombres, las mujeres van ocupando toda la área de administración del ejército y se van sacando a esos hombres de esa área de administración y se van mandando al frente. ¿Ya? Toda la zona de retaguardia con mujeres. Y eso cuando lo hace el Tercer Reich. Nunca, nunca. ¿Ya? O sea, básicamente hay una movilización total. ¿Ya? Todavía para el año 43 hay cerca de 2 millones de empleadas domésticas en Alemania. 2 millones de empleadas domésticas. Son trabajadores que no son esenciales. Todavía Alemania produce la misma cantidad de bienes de consumo que en tiempos de paz.
Eso no pasa ni en Estados Unidos. Ha reducido sus bienes de consumo en un 70%. En Alemania siguen igual que en tiempos de paz el año 43. Por eso, así es. La guerra, esta llamada guerra total llega muy tarde. Y Oscar, me estoy dando cuenta que ya vamos a llegar a la hora 40. La verdad que el tiempo se pasa vuela. volando cuando tocamos estos temas que nos apasionan tanto. No sé si creo que de alguna manera hemos tocado los temas que queríamos tocar. No sé si te parece si vamos tratando de cerrar un poco y quizás yo lamentablemente pido disculpas, no sé por qué no puedo leer los comentarios. De repente podemos ir cerrando la exposición cuando te parezca, Oscar, y dar paso a algunas preguntas que te pediría, por favor, que tú leas, porque no sé por qué. Uy, no, Ya para la próxima espero arreglar ese problema operativo. yo también ando con problemas de internet aquí. Me cuesta poder ver preguntas. Aparte la hora me tiene un poco complicado, porque aquí es un poquito tarde, pero podrían dejar las preguntas y para nuestro próximo directo partimos con las preguntas y Me parece una buena vamos al idea. tema. Que dejen las preguntas en comentarios. Yo siempre trato de contestar todos los comentarios, todas las preguntas que hacen en los programas que voy colgando en el historiógrafo. Dicho sea de paso, agradezco a todos los suscriptores, a todos los que apoyan el canal. Les recomiendo, por favor, un Sagrado Guerrero Tebano también. Y Y también efectivamente, recomiendo este canal. Así que voy a subir este video a mi canal también, así que también lo recomiendo, lo voy a dejar grabado. De hecho, lo he gracias. recomendado varias veces y muy bueno tu canal, lo disfruto muchísimo. Gracias, es mutuo el sentimiento. Y entonces, por esta vez, les pido disculpas, estamos aprendiendo, este es el primer directo que estamos haciendo, les prometo que para el segundo ya vamos a ver mejorado, y por favor dejen sus preguntas y tienen el compromiso del Sagrado Guerrero Tebano y del historiógrafo de que vamos a contestar todas, y de hecho en el siguiente directo, de pronto, además de contestarlas por escrito, en el siguiente video podemos asignar unos minutos iniciales a hablar de las preguntas que dejen de este primer directo que hemos hecho, que espero, Oscar, espero no Mucho más. comprometerte, pero espero que sea el primero de varios, ¿no? Sí, espero que sean mucho más. Sí, y que mantengamos la relación y la buena onda que hemos tenido hoy día. Se ha disfrutado muchísimo. Sí, la verdad que la he pasado genial, creo que tú también, y espero que todos los que nos están viendo y los que nos verán después en diferido lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Así que les agradecemos a todos por habernos acompañado. Les pido disculpas por esta vez no poder dar las respuestas en vivo. Esto estará solucionado para el próximo, pero dejen sus preguntas, las vamos a contestar. Tienen nuestro compromiso que las vamos a contestar por escrito y además las vamos a hablar en unos minutos iniciales del segundo directo. ¿Está bien? Sí, esa es la idea. Bueno, muchas gracias Valeria por toda tu ayuda. ¿Qué pasa, Gracias Fede? también, Valeria es parte importantísima del historiógrafo. Gracias a ti por aceptar la invitación, Oscar, y seguimos en contacto para seguir investigando, debatiendo y aprendiendo de esto que tanto nos interesa, ¿no? Y bueno, yo voy a dejar algunas fuentes primarias, que también te las pasé a ti, Sí. y lo principal, eh, los memorándum. Hay una página completa de memorándum entre Alemania nazi y la Unión Soviética y los estadounidenses lo rescataron. Es precioso, no hay de fuentes primarias en la historia, uno, las fuentes primarias te hablan. Y también, perdón, me estaba olvidando algo vinculado a lo que tú dices, que por suerte se encontraron estas fuentes que ahora están todas en internet. También, digamos, los soviéticos escondían en buena medida este pacto, digamos, lo tenían muy oculto hasta que, bueno, también salió a la luz por el lado soviético, y es más, Gorbachev repudió el tratado, creo que en el año 89, no sé, por ahí, ¿no? Por ahí. Sí. Bueno, en todo caso, ha sido un placer realmente. Gracias a todos los que nos han acompañado. Esperamos las preguntas y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, cuídate. Chao.